Buenos días, todo sí se le escucha. Perfecto. Ya. Bueno, pues vamos a iniciar este tema que corresponde a esta semana, que son mordeduras. Un momento, vamos a... Bueno, pues iniciaremos. Hoy vamos a hablar sobre mordeduras y picaduras de diferentes tipos de animales, con mayor énfasis en su etiología y características clínicas que se puedan presentar. Ahora, tratamiento, eso lo vamos a dejar cuando ya estemos en casera, cuando tenga un poquito más de conocimiento. Entonces, ¿a qué denominamos mordeduras y picaduras? ¿Qué connotaciones tendrá o qué importancia tendrá las mordeduras y picaduras en medicina? ¿Alguien me puede decir qué importancia tendrá saber sobre mordeduras o picaduras? Si hablamos de mordeduras y picaduras, estimados jóvenes, las mordeduras como tal van a ser lesiones provocadas por acción de la boca. Esto puede ser ya sea por un animal, puede ser un insecto o a veces en algunas instancias por el mismo hombre. Y esto va a estar producido por los dientes, ¿ya? Los dientes son los que van a producir los diferentes tipos de lesiones. Si hablamos de picaduras, también son lesiones causadas que pueden ser en la mayoría de los casos por insectos, ¿ya? En la cual va a haber una administración o una inyección de productos biológicos de ciertos animales. Si hablamos de epidemiología, o sea, ¿cuál tiene mayor frecuencia? O sea, ¿cuál animal produce mayor mordedura? En primer lugar, tenemos a los perros, ¿ya? En un 80%. La mayoría de las mordeduras son producidas por canes, entonces. Seguido de los gatos, en un 15 a 18%. Ambos pueden ser ya sea conocidos o pueden ser desconocidos. Conocidos en pesos en los cuales, bueno, son nuestras mascotas, o los cuales pueden llegar a morder, no porque quieran agredirnos o quieran producirnos algún tipo de lesión, sino a veces producen por el juego en el cual ellos creen estar y realizan movimientos bruscos, mordidas y ahí se puede producir las diferentes mordidas. En el caso de pesos desconocidos, va a haber va a haber una agresión de los animalitos hacia nosotros. Ya el 1% van a estar todos los otros animales que también pueden producir mordidas. Entre ellos pueden estar los cerdos, caballos, ¿ya? Todos los animales de granja, hasta los conejos te pueden morder. Y van a producir diferentes tipos de lesiones.
Si hablamos de animales salvajes que no son domésticos, como son las ratas, murciélagos y otro tipo de animales que también te pueden producir diferentes tipos de lesiones. Y por último, el humano también te puede producir mordeduras en un 1%. Esto puede ser por una agresión violenta de otra persona y en algunos casos puede ser una autoagresión. Si hablamos del tipo de lesiones que van a producir las mordeduras, va a depender uno del tipo de dientes que posee el animal y el mecanismo de la lesión. Los lugares o las zonas que son con mayor frecuencia afectadas son a nivel de las manos, porque quieras o no, por mecanismo de defensa, si vemos que algún animalito nos va a querer agredir o nos va a querer morder, vamos a intentar impedir con las manos, vamos a colocar las manos y en ese sentido, eh, las manos son las que van a estar con mayor frecuencia afectadas, ¿ya? Son las manos las que son afectadas. Luego, otra zona donde también presenta afectación es a nivel de la cara. A nivel de la cara, el cuello son zonas expuestas, las cuales en la mayoría de los casos pueden verse afectadas. Ya en un porcentaje mucho menor puede ver una afectación de miembros inferiores, a nivel del tórax, a nivel del abdomen, a nivel del dorso y demás regiones. Si hablamos del tipo de lesión que van a producir, pueden producir laceraciones, punzantes, abulsivos, todo ese tipo de lesiones. Ya habíamos visto el manejo de las heridas, estas características que tienen las laceraciones, las heridas punzantes, las heridas abulsivas, que dependiendo el tipo de diente que tenga el animal, va a poder producir estas lesiones. Ahí está. Los canes pueden producir tanto lesiones lacerantes como también lesiones punzantes. Ya en canes que son de mayor tamaño pueden producir lesiones abulsivas, ya con arrancamiento y desprendimiento de la piel. Los gatos son los animales, si bien tienen menor tamaño y las lesiones no son muy amplias, pero los gatos pueden producir mayores lesiones si hablamos en profundidad. Producen en la mayoría de los casos lesiones punzantes, por ese tipo de colmillos que tienen, ¿no? Que pueden llegar a afectar, si logran afectar zonas de articulación, pueden producir infecciones a nivel de sitios, ¿ya? Abscesos pueden producir. Otro tipo de animales, los roedores, las ardillas, los murciélagos, todos ellos igual, ya con otra connotación y otro tipo de lesiones, tanto las punzantes como las lacerantes te pueden producir. A veces, en estos casos, en el caso de los murciélagos, a veces son imperceptibles las lesiones. Pueden ser como dos piquetitos, dependiendo también del tamaño del murciélago. Si hablamos de ofidios como las serpientes, las víboras y las culebras, es otro grupo importante, el cual, dependiendo la especie y la distribución de sus colmillos,
puede igual producir diferentes tipos de lesiones, pero tienen la particularidad que este tipo de lesiones vienen acompañadas con la inyección de alguna sustancia biológica como veneno, que puede producir diferentes connotaciones clínicas y puede haber mucho compromiso en la vida de los pacientes, en el caso de las serpientes venenosas. Si bien son esporádicos y aislados las lesiones o agresiones producidas por otro tipo de animales domésticos como caballos, cerdos, conejos, pero también tiene su connotación clínica y su tipo de características de lesión. Ahí tenemos otro tipo de animalitos que son los jabalíes, que también producen bastantes lesiones por la disposición de los colmillos que tienen. Los buzos también pueden producir, como habíamos indicado, por ese tipo de características de los dientes que presentan. Y por último, el ser humano también puede producir lesiones a nivel de la piel, y en la mayoría de los casos son abulsivos, con retiro de la piel, por la disposición de los dientes, ¿no? Ahí están los diferentes tipos de lesiones producidas por diferentes tipos de animales. Ahí está por una mordedura producida por el hombre, de la misma manera. Se dice que la mayoría de las lesiones producidas por el hombre son las que producen mayores complicaciones si hablamos en infección. La cavidad oral del humano tiene más bacterias que la cavidad de otro animal, la cavidad oral de otro animal. Es por eso que cuando se produce una mordedura de una persona, se debe iniciar antibióticos específicos para el manejo de este tipo de lesiones. Digamos, viendo los diferentes tipos de lesiones, puede ver, como les había comentado, lesiones abulsivas con pérdida de sustancia, que es la piel, ¿ya? Ahora, tenemos que diferenciar y saber que la herida no es lo único que va a producir la mordedura. Las mordeduras también pueden dividirse en virulentas o ponzoñosas. Virulentas son aquellas mordeduras las que además te van a producir diferentes tipos de lesiones, ¿ya? Pueden infectarte con diferentes microorganismos, como por ejemplo la rabia. Una mordedura de un animal portador de rabia, además de producirte las lesiones en el sitio que va a estar afectado, puede transmitirte el virus de la rabia. Si hablamos de animales ponzoñosos, como ya les había comentado, las víboras, serpientes, culebras, estas, además de producir la mordedura, administran e inyectan veneno en el lugar o en el sitio donde se ha producido la mordedura. Y dependiendo el tipo de animal o el tipo o la variedad de serpiente, culebra o víbora, la cual haya producido este tipo de lesión,
va a tener igual connotaciones clínicas, lesiones ya sea por necrosis, lesiones por hipocoagulación, y hay diferentes tipos de lesiones que vamos a ver a lo largo de las diapositivas. Ahí están los diferentes tipos de lesiones que te pueden producir. Las lesiones por mordedura de víbora, mordedura de gatos, puede estar también producidas por reptiles y lo que les comentaba, la rabia, que es muy importante, que no solamente te puede producir los canes, en la mayoría de los casos son animales salvajes como zoos, pueden ser los murciélagos, los cuales te transmiten esta enfermedades. Si bien algún tipo de animal como los conejos, en pocas oportunidades pueden llegar a agredirte, este tipo de lesiones producidas por los conejos pueden producir lesiones profundas por las características que tienen los dientes de este animalito. Hay igual enfermedades relacionadas con la mordedura de conejos. Si bien son muy aislados los casos en los cuales te pueden producir lesiones e infecciones a nivel del sitio de mordedura, no está por demás conocerlos. Si hablamos de las serpientes, víboras y culebras, tenemos que hablar que este tipo de animalitos son del orden Sauróptidos, ¿ya? Que va a comprender todo lo que representa esta amplia familia de serpientes, víboras y culebras. Si bien casi todos presentan características similares, hay algunas las cuales pueden eh, presentar algún tipo de veneno, el cual tiene una connotación clínica. En tal sentido, vamos a hablar de este tipo vamos a hablar de las víboras, de las serpientes y de las culebras, diferenciándolos, uno, ya sea por las características que tienen a nivel de las escamas, a nivel de la pupila, la cabeza y la distribución de colmillos que tienen. ¿Ya? Si hablamos de las serpientes, va a abarcar todas aquellas serpientes que van a representar al grupo de los ofidios. Las víboras pertenecen al grupo del denominado Viperidae y las culebras pertenecen al grupo de Colubridae, ¿ya? Que en la mayoría de los casos las culebras y algunas serpientes no son venenosas. En cambio, las víboras tienen alta probabilidad de presentar veneno. Si hablamos de la disposición de las escamas, en el caso de las serpientes, algunas pueden tener la distribución de las escamas mucho más amplias a nivel de la cabeza y la región proximal a ella. En cambio, en las víboras, la distribución de las escamas van a ser más pequeñas a nivel de la cabeza y a nivel de todo el cuerpo. Y por último, en la familia de las culebras, van a ser mucho más grandes las escamas a nivel de la cabeza y más pequeñas a nivel del cuerpo. Otra característica importante
que es la pupila de la serpiente, cómo diferenciar, cómo diferenciar si es venenosa o no venenosa. Las que producen y que son venenosas presentan una pupila vertical. En cambio, aquellas que llevan una pupila casi circular, o podemos decir oval, tienen menor riesgo de ser venenosas. Otra característica importante es la cabeza del reptil. Cuando son venenosas son triangulares. En cambio, las no venenosas son redondeadas, pueden presentar también la característica oval, ¿ya? Y si hablamos de los colmillos, las que son venenosas presentan dos colmillos largos, y estos colmillos largos tienen un orificio central por el cual va a salir el veneno, seguido de diminutos dientes hacia el lado posterior. En cambio, en aquella familia de culebras, las cuales no son venenosas, presentan primero colmillos pequeños en la región anterior y luego colmillos grandes en la parte posterior de la mandíbula. Es lo que les diferencia. Aquellas que presentan colmillos largos en la parte anterior y dien- dientes o colmillos pequeñitos en la parte posterior son eh, generalmente venenosos. En cambio, las que no presentan colmillos grandes en la parte anterior, sino presentan colmillos pequeñitos en la parte anterior y colmillos largos en la parte posterior, en la mayoría de los casos no son venenosos. Ahí tenemos las características de las serpientes no venenosas y venenosas. Como ya les había comentado, las no venenosas, la pupila ovoidea, ya puede, y en cambio las venenosas tienen una pupila, ya elíptica. Si hablamos de la cabeza de las no venenosas puede ser redondeada o puede ser alargada, como les había comentado. En cambio, en las venenosas, la cabeza es triangular. En el caso de de las no venenosas, las escamas, la disposición y el tamaño de las escamas a nivel de la cabeza son más amplias y grandes. En cambio, las escamas en en las serpientes a nivel de la cabeza, aquellas serpientes que son venenosas, son pequeñas. Si hablamos de características externas del cuerpo, y su condición y su hábito, ya sea diurno o nocturno, y la disposición de colmillos, podemos diferenciarlas en no venenosas y venenosas. Las no venenosas tienen colores geométricos, ¿ya? En cambio, las venenosas tienen colores y formas geométricas que pueden ir desde cuadrados, triangulares, adoptan esas características. Las no venenosas, la cola es larga y delgada, termina en ese tipo de característica, es larga y delgada. En cambio, en las venenosas, la cola es corta y es gruesa. Las no venenosas tienen un hábito diurno, cazan por el día, se alimentan por el día y por la noche descansan. En cambio, las venenosas tienen un hábito nocturno, cazan por la noche y en el día descansan. Como ya les había comentado, las no venenosas no presentan colmillos anteriores o delanteros.
Estos colmillos pueden ir en la parte posterior. En cambio, las venenosas presentan colmillos delanteros y estos colmillos son retráctiles, vale decir que al momento de atacar, estos inmediatamente salen. Y como ya habíamos hablado, tienen orificios centrales por donde pueden eliminar el veneno y administrar hacia la víctima. Habíamos hablado de que estas serpientes pueden producir diferentes tipos de lesiones a nivel del cuerpo, ¿ya? Con sus connotaciones clínicas que los va a diferenciar. En tal sentido, vamos a tener tres características. Hay algunas serpientes que te pueden producir lesiones neurotóxicas. Algunas te pueden producir lesiones hematotóxicas, ¿ya? Y algunos ofidios te pueden producir lesiones citotóxicas, ¿ya? ¿Qué hablamos con neurotoxicidad? Cuando se da el ataque de este ofidio, este veneno tiene mayor predisposición y afección al sistema nervioso. ¿Y qué va a provocar a nivel del sistema nervioso? Va a provocar parálisis. Estos pacientes presentan al inicio parestesias. Las parestesias son adormecimiento de la región afectada, que al inicio puede ser el lugar donde se ha realizado la mordedura. Luego puede ir en forma creciente, puede ir en ambos miembros superiores, miembros inferiores, la región de tórax, región de abdomen. Y esto puede conllevar a que el paciente tenga dificultad para respirar y tragar el manejo y tragar. Muchos de nosotros, como acto em, de supervivencia, tragamos la saliva para el manejo de secreciones. En este tipo de pacientes no hay ese manejo de secreciones, entonces pueden llegar a broncoaspirarse y pueden ingresar en un paro cardiorrespiratorio y morir. A este grupo de lesiones neurotóxicas pertenecen las cobras y las serpientes de coral. Si hablamos de lesiones hematotóxicas, son aquellas lesiones que van a afectar la sangre, ¿ya? Este tipo de veneno va a producir daño en los vasos sanguíneos, va a alterar la coagulación, ¿ya? En ese sentido, si va a haber una alteración en la coagulación, que lo normal, si hablamos de porcentajes en el tiempo de actividad de protrombina, que la mayoría de los que me están escuchando o todos deben tener una actividad del 100%. ¿Qué quiere decir una actividad del 100%? Que ese paciente, si digamos, se hace un corte, digamos, con cualquier objeto, puede ser un estilete, ¿ya? Esa herida va a parar o va a hacer hemostasia en unos 40, un minuto realizada la lesión. O sea, el grado de coagulación va a ser mayor. No hay, no hay datos de que pueda presentar una hemorragia continua. En cambio, en estos pacientes, como va a estar alterado la cascada de la coagulación o el sistema de coagulación, estos pacientes tienen sangrados masivos en varias regiones. Y esto puede conllevar además a una insuficiencia renal y una coagulación intravascular diseminada, que es a lo que nosotros denominamos SIT, coagulación intravascular diseminada. ¿Ya? Las víboras, las cuales pertenecen
a este tipo de grupo y lesión que pueden producir son las víboras de Crotalinae. Suelen tener un veneno hematotóxico. Otro grupo de ofidios que producen otra variante de lesión son los citotóxicos. Causan daño a nivel celular y tisular, lo que lleva a un dolor intenso y necrosis de los tejidos. ¿Ya? Este tipo de ofidios, al momento de realizar la mordedura, produce, uno, una inflamación local a nivel del lugar que ha sido afectado. Luego, aumenta la inflamación, se produce un edema y al aumentar el edema hay una vasoconstricción, o sea, los vasos que están alrededor de la lesión, de lo que normalmente son así, se contraen y disminuye el riego sanguíneo, condicionando primero a una isquemia, a una disminución del aporte sanguíneo en esa región. Y si no va a haber aporte sanguíneo, como ya habíamos hablado en las anteriores clases, esto puede evolucionar a una necrosis. Ese tejido puede morir, ¿ya? Y en algunos casos, si la lesión es muy amplia y una lesión es una lesión terminal como en miembros superiores, vale decir dedos, mano, ¿no? Se puede realizar amputaciones, ¿ya? Se puede realizar en este tipo de pacientes las amputaciones porque ese tejido ya no es vital. Otros seres ponzoñosos como ser los arácnidos, insectos adaptables y residentes en nuestro país, ya son los más conocidos. Hay otro tipo de animales como ser los escorpiones, alacranes, las escolopendras, ya que también tienen importancia en nuestro medio. Los más conocidos en nuestro medio está la araña de rincón o la araña patuda, ya la araña viuda negra, si bien la viuda negra tenía su hábitat en lugares tropicales, en nuestro medio se ha visto que se ha incluido este tipo de especie a zonas donde no son autóctonas o originarias de esa región, como ser la viuda negra, se ha incluido, está presente en algunos departamentos como Oruro, que no es su hábitat eh, de origen, sino que ha sido incluida. Y ha habido varios ataques de estas arañas hacia personas. Y por último, la araña errante o bananera, caracterizada porque este tipo de animalitos que son las arañas viven en los bananos, en los sembradíos de bananas. Y estos sí son agresivos, si se entra en contacto con ellos. Ahí tenemos la araña patuda o araña de rincón, la viuda negra y la araña bananera. ¿Qué tenemos que hacer en el caso de esto? ¿Cuál sería nuestro manejo en relación ya sea a las mordeduras y también a las picaduras de animales ponzoñosos? Uno, limpiar la lesión. Se debe realizar una limpieza de la lesión con bastante agua, ¿ya? Esa agua tiene que ser limpia, ¿ya? Podemos utilizar solución fisiológica. Debemos eliminar los restos al interior de la lesión. Se los debe sacar. Está prohibido realizar el cepillado de la región o rascarse la lesión.
También se puede utilizar métodos para limitar la lesión, como el uso de hielo o compresas frías, con la finalidad de limitar la lesión. Luego se utilizan diferentes tipos de antisépticos, como ser la clorexidina o el cloruro de hipatropio, ¿ya? Los cuales te pueden ayudar para limitar la lesión. Debemos dejar que la lesión seque, cubrirlo con una gasa estéril y llevarlo a un centro asistencial para su pertinente manejo. Ya, como habíamos dicho, la limpieza es retirar antisépticos, limpiarlo, antisépticos y cubrir. ¿Qué no debemos hacer ante este tipo de lesiones? Realizar una limpieza con jabón, jaboncillo o jabón líquido o similares. En el caso de las mordeduras por ofidios, no debemos frotar la lesión con cepillo o gasa. Debemos colocar sobre la herida yodo, mercurio, cromo, alcohol, agua oxigenada. En el caso de los ofidios no está indicado. No debemos soplar sobre la lesión para calmar el dolor y secar la herida. No se debe hacer. Debe secar con el aire ambiente. Si hablamos algo de los aspectos legales que pueden tener este tipo de lesiones, según según los parágrafos 1 y 2 del artículo 18 de la Constitución Política del Estado, indica que está garantizada la inclusión del acceso de salud a todas las personas sin exclusión ni discriminación alguna. En el artículo 35 del texto constitucional también nos habla que se debe promover las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y bienestar colectivo de la población. En el artículo 37 de la Constitución del Estado también nos dice que es una función suprema y primera de la responsabilidad financiera. Se tiene que priorizar la salud y la prevención de enfermedades. Y ahí tenemos las diferentes leyes hablando del aspecto en relación a este tipo de lesiones que se puede producir y las características de la historia clínica, el llenado que utiliza el Ministerio de Salud, sobre todo en regiones en las cuales puede haber el ataque de este tipo de animales. Con eso terminamos. ¿Tienen alguna duda en relación a este tema? Si tienen alguna duda, me las dicen, no hay problema. Doctor, buenos días. En la primera diapositiva había tres tipos de diferentes mordeduras, creo. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? ¿Eso podría decir, por favor? El tipo de lesión, ¿qué me dices? ¿El Sí, tipo de sí, sí, lesión? por favor. Ah, ya. Primero habíamos visto las lacerantes, ¿no ven? Las lacerantes, las que producen lesiones, habíamos indicado la anterior clase, que está limitado solamente en la piel, si hablamos de la piel. Las lesiones punzantes, las cuales si hablamos, tenemos que hablar de del diámetro del tipo de lesión. No van a superar los 5 milímetros, habíamos indicado. Y por último, las abulsivas, en las cuales va a haber pérdida de sustancia, vale decir, se va a retirar
una parte de la piel. Esas son las abulsivas, ¿ya? Y dependiendo del tipo de dientes o de mordida que tenga el animal, va a producir diferentes tipos de lesiones. Estas son las más conocidas. Muchas gracias, doctor. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo, profesor. Yo, doctor. Doctor, ¿por qué no es recomendable lavar la herida con jabón? En el caso de los ofidios no está indicado, solamente en el caso de los ofidios, porque puede producir mayor permeabilidad, o sea, que introduzca el veneno, como es una lesión profunda, puede llegar a producir mayor permeabilidad y que este veneno se absorba con mayor facilidad. En cambio, en las lesiones por otro tipo de animales, o sea, en el caso de la rabia, se puede realizar un lavado con jabón. Hay estudios en los cuales nos indican que puede llegar a inactivar el, al virus. Hay otros estudios en los cuales también está indicada la administración de otro tipo de antisépticos como em, l- la iodopovidona, el alcohol yodado, después de realizar el lavado con jabón. Son algunas prácticas y medidas que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, si bien, y se han hecho varios estudios en los cuales se describe las características y el tipo de manejo que se tiene que realizar en cada situación. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, pues si no tienen dudas, nos vemos al próximo eh, lunes con este mismo o con otro tema que van a ser quemaduras. Vamos a hablar sobre quemaduras de diferentes grados. Vamos a aprender a diferenciarlos cada quemadura. ¿Ya? Bueno, vamos a sacar un screenshot. Una fotito. Listo. Que tengan buen día y buen inicio de semana. Hasta luego. Doc, gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, Doc.